Amén cuando ya lo tengamos. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Le vamos a dar lectura en forma alternada del versículo 1 al versículo 22. ¿Ya lo tenemos? Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Todos ustedes el siguiente versículo, y así nos unimos en el 22, por favor. Entonces tuvo temor Josafat y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén a la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Un poquito más fuerte porque como que casi no los escucho, como que ando medio sordo y no los escucho. Muy bien, voy a leer el siguiente, el 7. Dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han mirado en si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, aquí los hijos de Amón, he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos a de la heredad que tú nos diste en posesión. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, y con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron a los hijos de Coat, y mientras ellos salían, Josafat, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, seré elevado su Dios, les haré seguros de profetas, y seréis tolerados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente de la armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Vamos a orar. Dios, te agradecemos en esta hora por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias porque eres bueno con nosotros. Ponemos delante de ti en esta hora, Señor, esta predicación, Señor. Te pedimos que tú estés hablando a cada uno de nuestros corazones, que nos estés mostrando lo que tengas preparado para cada uno, Señor Jesús. Lo pedimos en tu bendito nombre. Amén. Amén. Bueno, pues yo he nombrado a este mensaje ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Actualmente estamos pasando por tiempos bastante difíciles y no me dejarán mentir. Ha aumentado la violencia, ha aumentado el hambre en diferentes lugares, la guerra, ya cuántas guerras ya no van, que se escucha en la radio, en la televisión. Vemos cómo la maldad se incrementa día tras día y es algo que estaba escrito desde antes que iba a venir, porque dice que en los postreros días la maldad se aumentará. Y también ¿a cuántos les rinde bien el día? Antes en un día pues pensabas que hacías muchas cosas. Ahorita te despiertas y cuando ves ya estás cenando. Y también eso es bíblico. Dice la Biblia que en los postreros días, por amor a los justos, los días se acortarán. Entonces no es casualidad que ahora sintamos que ya el día ya no nos alcanza, ya necesitamos un día de 28 horas porque 24 ya no nos alcanzan. Necesitamos más tiempo. Y justamente todo este tipo de situaciones que vemos, cuestiones laborales, cuestiones familiares, problemas entre familia, problemas en el trabajo, pues vienen hacia nosotros y pensamos que las circunstancias son muy grandes, son muy difíciles y que no podremos salir adelante. Pero el principal detonador, o lo que podemos ver a través de las circunstancias difíciles, ¿cuál es la reacción que viene hacia nosotros como personas, como seres humanos? El miedo, el temor de no saber qué voy a hacer, y si pasa esto, y si salgo y escuché que están asaltando mucho en aquel lado, y si voy para allá y me asaltan, y vivimos ya con temor. Muchos ya no quieren ni salir a la calle, y no me dejarán mentir, ahora que estaba la pandemia, que preferían mejor sacrificar a uno, ¿no? Decimos que uno sea el tributo y lo mandamos a que salga a comprar y hacer cosas, y nosotros guardaditos en casa, ¿no? Y eso es por el temor. Y podemos ver en esta porción en Crónicas 20, del versículo 1 al 4, podemos ver una Israel cambiada. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, Amón y otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Esesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Por qué creen que Josafat tenía miedo? ¿Alguien que me diga? ¿Por qué creen que Josafat tenía miedo?
Uno a la vez, no se amontonen. Porque vio una gran multitud que venía contra él. Pero esto tiene un antecedente. ¿Alguien sabe o ha escuchado quién era Josafat? ¿No? ¿Se los presento? Josafat era el rey de Judá. Vamos a ver en Segunda de Crónicas 17, 3 al 5, por favor. Aquí da una descripción de quién era Josafat. ¿Alguien que lo tenga le puede dar lectura? Segunda de Crónicas 17, 3 al 5. Bueno, si quieren yo lo leo. ¿Ok? Dice: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios y al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y dice el versículo 10: y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Entonces, este era el principal motivo por el que tuvo miedo, porque anteriormente, durante su reinado, no le habían hecho guerra nunca. Él nunca había estado en una guerra, porque Jehová se había encargado de bendecirlo. Cuando nosotros obedecemos a Jehová, Él toma nuestra vida en sus manos y nos defiende, nos protege. En este caso, dice aquí que Josafat no anduvo como el rey de Israel. Recordemos que había una separación entre el pueblo de Judá y el pueblo de Israel por diversas circunstancias, que el rey de Israel no estaba haciendo lo correcto delante de Dios, a diferencia del rey de Judá, que en este caso era Josafat. Y Jehová confirmó el reinado de Josafat, y dice que tuvo paz. Él no tenía guerra con nadie. Entonces, ahí es el primer punto de donde surge el temor de Josafat, porque pues de entrada no había tenido guerra, y luego ve una multitud enorme, pues creo que cualquiera hubiera tenido miedo, ¿no? Ahora, en el capítulo 18, perdón, ya con calma lo leerán en su casa, menciona que el rey Josafat tuvo el desatino de hacer alianza con el rey de Israel, con el rey Acab, y dice que subieron en guerra con el rey Acab, pero subieron a Galad a la guerra, pero había un profeta en Israel. Todos los profetas que estaban ahí no le daban al rey la palabra que Dios le mandaba, le daba lo que el rey quería escuchar. Pero había uno que no. Estaba un profeta que se llamaba Micaías, que siempre le preguntaba algo y él sí le decía lo que Dios le quería decir. Hay muchas veces que Dios nos dice cosas que a nosotros no nos gustan, pero que igual tenemos que aceptarlas. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce y sabe qué es lo mejor para nosotros. Aquí, si vemos en el capítulo 18, dice en el versículo en el versículo 17, el rey de Israel dijo a Josafat, vamos a ir un poquito antes, dice: de esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot y serás prosperado, porque Jehová te entregará en mano del rey.
Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que le hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot? Pues me estaré quieto. Él respondió: sube, y serás prosperado, pues serán entregados en vuestras manos. Y el rey le dijo: ¿hasta cuándo te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías le dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaba bien sino mal? Primero le dijo lo que él quería, ¿no? Bueno, sí, sube, te va a ir bien. Y dijo: ¿no te dijo que me digas la verdad? Bueno, entonces sube, ya los ve a todos muertos, ¿no? Entonces le dijo: ya ves, te dije, él solamente me dice cosas malas. Pero no era lo que el profeta quería decirle, era lo que Dios le estaba mandando. Entonces, al aliarse Josafat con este rey en cosas que no eran conforme a lo que Dios dijo, y se enfrascaron en su terquedad de ir a pelear, el rey Acab falleció en esa pelea, y el rey Josafat, pues con trabajos pudo llegar a Judá. Y todo por eso, en el versículo 19, cuando lo puedan leer, van a ver que por medio de un profeta fue amonestado por no hacer las cosas correctamente. Entonces nosotros debemos poner las cosas delante de Dios, y hay algo que podemos aprender del del rey Josafat. Vamos a ver en 2 de Crónicas 25. Aquí habla una oración, un ejemplo de oración que hizo el profeta, el rey Josafat, diciendo: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén a la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, cuando tengamos una situación difícil, es reconocer la soberanía de Dios. Reconocer que pues las cosas que hay, las circunstancias que podamos tener, no pueden ser más fuertes que Él. Y muchas veces no vemos la perspectiva correcta de Dios, y lo vemos como si fuera un Diosito. Nos quedamos con esa idea: es que Diosito. Dios no es un Diosito. Dios es un Dios fuerte y poderoso, que está por encima de las circunstancias. Imagínense cuál es el poder que dice la Biblia, que con 3 dedos recoge todo el polvo de la tierra. Entonces es el poder que Él tiene. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a la Torre Latino? ¿Alguien se ha subido? ¿Cómo se ve desde allá hacia abajo? ¿Cómo ven a las personas? Como hormigas. ¿Y qué pasa cuando lo ven de frente? Incluso hay personas más altas que uno, ¿no? Así lo mismo pasa con nuestro problema. Si tú ves tu problema de frente, lo vas a ver incluso hasta grande. Pero si tú lo ves desde las alturas, desde la perspectiva de Dios, vas a ver lo pequeño que es tu problema delante de los ojos de Dios. No te tienes que preocupar. Segunda, en el versículo 7 dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Recordando el pacto que había hecho Dios con Abraham, que dijo que serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Y también en el 3 habla acerca, en el versículo 8 dice: y ellos han habitado en ella
y te han edificado en ella santuario y tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Entonces, lo tercero que tenemos que hacer es pedir al Señor que esté con nosotros, pedir su presencia, porque su presencia es la que nos va a salvar. La cuarta cosa es, dice en el versículo 10: ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyere. He aquí nos han dado, bueno, aquí habla acerca de la bondad de Dios. No, cuando salieron del pueblo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no les permitió pasar por esas tierras donde iban a ser atacados. Y dice en el versículo 11: he aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Es decir, que Dios, reconocemos que las cosas que tenemos es porque Dios nos las ha dado. Entonces, si viene una situación difícil a nosotros, podemos afianzarnos sabiendo que Dios nos da todo. No tenemos por qué preocuparnos. Amén. Y por último, la dependencia de Él en el versículo 12: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. El pueblo de Israel ya no sabía qué hacer. El rey Josafat no sabía qué hacer. Y es triste, pero la mayor parte de nosotros, cuando estamos en medio de una situación difícil, solamente es la manera en que volteamos a ver a Dios. Cuando estamos pasando por una situación, Señor, otra vez soy yo, ayúdame, ¿no? Pero mientras, sí, Dios, luego, Dios no me importa. Y no, nosotros debemos entender que dependemos de Él. Y la manera en que podemos ser guiados es a través de su palabra, a través de la oración, pidiendo consejo a los líderes de la iglesia, no aislándonos, porque también si no sabemos qué hacer y no pedimos consejo, ¿a dónde creen que vamos a llegar? Ahora sí que ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Entonces necesitamos acercarnos a los líderes, acercarnos a la palabra. Y el rey Josafat hizo 3 acciones que vamos a ver hoy y que nos van a llevar hacia la victoria. Primero vamos a ver, alguien que lea el versículo 18 de ahí del 20. Entonces Josafat se inclinó nuestra tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Amén. Entonces la primera acción que hizo Josafat es la humillación. Nosotros debemos humillarnos y reconocer que nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Muchas veces, más cuando somos jóvenes, y los que son jóvenes no me dejarán mentir, bueno, en este caso todos, ¿verdad? Porque todos son jóvenes, pero cuando uno es joven, cree que puede hacerlo todo. Dicen por ahí que sienten que se comen el mundo de un bocado, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Por esa razón también cuando somos jóvenes cometemos muchos errores. ¿Por qué? Porque queremos hacer todo por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. Y aún hay gente que no quiere acercarse a Dios porque dice, no, pues yo todo lo que tengo, lo tengo con base a mi trabajo, con base a mis fuerzas. Yo tengo mucha fuerza, estoy muy fuerte, puedo conseguir un buen trabajo con mi fuerza, cuando en realidad la dependencia que debemos tener es de Dios.
todo lo que tenemos, si bien tenemos un trabajo, no es meramente porque tengamos mucho conocimiento, porque seamos merecedores en realidad de ese trabajo, es porque Dios así lo ha permitido. Dice la palabra que nosotros somos administradores solamente de las cosas que Dios nos da. Entonces, si nosotros tenemos una casa, somos administradores de esa casa. Si tenemos un vehículo, somos administradores del vehículo. Una familia, somos administradores de la familia. Nada nos pertenece, todo es de Dios. Entonces, en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos, reconocer que por nosotros no somos nada, que necesitamos del poder de Dios. Dice la Biblia que ni aun las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. Entonces, si nosotros estamos pasando por una situación difícil, debemos decirle al Señor que reconocemos que somos insuficientes por nosotros mismos, que requerimos de Él, que necesitamos que Él nos acobije y nos dé esa fortaleza que necesitamos para salir adelante. Amén. Y vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas 7:14. Esta es una porción ya conocida. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿cuál es la clave? La humillación. Humillarse delante de su presencia. Dice la Biblia que Él no desprecia al humilde. Al contrario, dice que Él acepta al humilde y al altivo lo mira de lejos. Entonces nosotros debemos reconocer que si Dios está con nosotros, debemos humillarnos ante Él y reconocer que nosotros dependemos totalmente de Él. Amén. La segunda cosa es creer a la palabra de Dios. Vamos a ver versículo 20 de Segunda de Crónicas 20. Dice: y cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, les dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Una de las desventajas o problemáticas que tenemos nosotros como pueblo del Señor es que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Es decir, nosotros pensamos: sí está un Dios, hay un Dios, hay un ser poderoso que nos puede ayudar, pero yo no creo en esa promesa. Yo no creo en lo que dice la Biblia. Y muchas veces ese es el problema que tenemos, el que no creemos a Dios, no le creemos en sus promesas. La Biblia tiene muchísimas promesas que nosotros debemos de tomar. Y por ejemplo, ¿cuántos cuando han estado en medio de un problema se han sentido solos? Que dicen: no, pues Dios ya me olvidó. Ya casi le dicen, aplican la de Jesús, ¿no? De: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a ver qué dice Isaías 41:10. Isaías 41:10. Que lo tenga la lectura. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero en el momento del problema decimos: no, yo estoy solo. Nos olvidamos que Dios nos dice: yo estoy contigo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y decimos, no, el Señor ya se olvidó de mí, ya está bendiciendo al hermanito y a mí ni me pela. Pero no, Dios está ahí con nosotros. Y como muchos cuando se acercan a la iglesia tienen la errónea idea de que pues ya acercándose a Dios ya no tienen por qué tener problemas, ¿verdad? Si no, pues yo ya estoy con Dios, ya me salvé, ya estoy seguro. Pero no es así. Dice en el 43, del 1 al 5, del mismo de Isaías, por favor. 43, 1 al 5. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, ni la llama arderá en ti. ¿En qué momento dice el Señor? Nunca vas a pasar por el fuego, nunca vas a pasar por el río, en ningún momento. Al contrario, dice, cuando pases, yo estaré contigo. Entonces, debemos afianzarnos de estas promesas. Cuando estemos en una situación difícil, confiar en que el Señor está con nosotros, que Él no nos va a desamparar y nos va a dejar solos. Ahora, ¿es necesario que tengamos pruebas? Sí. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nosotros nos fortalecemos con las pruebas. Es como en alguna ocasión había predicado con ustedes. Si ustedes cargan una pesa de 2 kilos durante un mes, pasadas ciertas semanas, ¿van a sentir el peso? No. ¿Y qué necesitan? Otra pesa más grande. ¿Para qué? Para ejercitarse ahora nuevamente sus músculos. Que así pasa con la de 4, se van con la de 6, con la de 10, hasta que ya andan con 40 en cada mano. Pero es producto de la prueba, del ejercicio. Si nosotros no ejercitamos nuestra fe, pues nuestra fe se va a quedar chaparra, se va a quedar pequeña, y podemos recibir la reprensión de Dios diciendo, hombre de poca fe. No queremos que nos digan hombre de poca fe, ¿verdad? Entonces debemos ejercitarlas, y a través de la prueba es como ejercitamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra fe en Dios a través de la prueba, y es como nos acercamos a Él. Y la tercera cosa que hizo fue glorificar a Jehová. Versículos 21 y 22 dice, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a los otros. ¿Quién de ustedes cuando está enojado le dan ganas de cantar? No de cantárselas a los demás, de cantar cantos. Creo que a ninguno. Y si sí, pues lo felicito por ese sentido, pero la verdad es que creo que ninguno de nosotros que se enoja se le antoja cantar, o cuando está en medio de una situación difícil, ¿a quién le dan ganas de cantar? Solamente cuando ahí tienen problemas y que ya andan cantando ahí
las de José José y todas esas matadoras, pero no. En este caso, Josafat lo que hizo es, porque recibió la promesa a través de un levita diciéndole que ellos adoraran a Jehová y que iban a recibir la victoria. Le dijo en los versículos que estuvimos leyendo, decía: no habrá para que peleéis vosotros, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces dice que envió delante de la multitud de la armada un grupo de canto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿O qué podemos aprender de Josafat? Alabar al Señor en medio de las pruebas. No es fácil, porque como seres humanos no nos es sencillo. Creo que a nadie le es fácil cantar cuando estás en una cama sufriendo. Pero dicen por ahí que cuando es bueno cantar cuando todo va bien, pero en medio de la prueba es mejor cantar. ¿Por qué? Porque a través de tu canto glorificas a Dios y denotas que Dios te está dando la salvación. Dios está ahí en el momento en que tú lo necesitas. Vamos a ver Salmo 86:7, por favor. Salmo 86:7. Que lo tenga, ¿le puede dar lectura? Bueno, dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Entonces, si estamos en medio de la angustia, en medio de la situación difícil, debemos clamar al Señor. Él nos escucha. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Entonces es como si tuviéramos una línea directa para hablar con Dios. Clama a mí y yo te responderé. Lo que sí es que también tenemos que ser pacientes, porque hay veces que queremos que Dios nos responda en el momento en que nosotros queremos, pero Dios tiene un tiempo para todo. ¿Amén? Y debemos esperar pacientemente la salvación de Dios. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 4:8-9. Segunda de Corintios 4:8-9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Y en todo esto se muestra el poder de Dios, que a pesar de que podemos pasar por todas estas circunstancias, Dios está con nosotros. Amén. Y 2 Corintios 4:17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces es necesario que seamos puestos a prueba por tribulaciones, hermanos, pero podemos confiar en que Dios nos va a dar la salida. Dice la palabra que Dios no nos da mayor prueba de la que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos envía también la salida. Entonces es como si les pusieran a hacer un examen a cuaderno abierto, ¿no? Les da ahí la respuesta para salir adelante. Lo que nosotros debemos hacer es adorar al Señor en medio de la prueba y reconocer que pues Dios no va a dejar de ser Dios porque nosotros no le adoremos. Él va a seguir siendo Dios. La diferencia es la manera en que nosotros recibamos la prueba. Si vamos a acercarnos a Dios o queremos
aguantar los trancazos por nuestra propia cuenta, pues ya depende de cada quien. Lo que debemos hacer es conocer quién es Dios, saber quién es Él, cuál es su poder, qué puede hacer en nosotros y conocer el poder de su fuerza y buscar ayuda en la Biblia. ¿Cómo? Recordemos que dice la Biblia que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió a fin de que nosotros no cometamos los mismos errores que ya pasaron. Si ustedes leen la Biblia, pueden encontrar cualquier tema que ustedes les requiera. Si están pasando por alguna situación familiar, ahí viene consejo para la familia. Si ustedes están pasando conflicto laboral, vienen consejos para el trabajo también. Entonces, no hay nada que usted diga, no, pues es que ¿cómo voy a encontrar en la Biblia? Para eso está escrito, para nosotros, para enseñarnos. Amén. Y ya para terminar, entonces, ¿qué es lo que hizo Josafat? ¿A quién mandó? Adelante. Cuando ya iba a salir a la guerra, ¿a un grupo de qué? De canto, de cantores. Dicen algunos estudios que las canciones liberan ciertas, que tú te pongas a cantar, libera ciertas hormonas que te calman la ansiedad y el estrés. Entonces, si alguien está estresado, póngase a cantar y se le pasa. ¿Amén? Y también dice que cuando muchas personas se ponen a cantar al mismo tiempo, que los corazones se llegan a sincronizar en los latidos. Entonces habla del beneficio que trae el cantar. Amén. Y por último dice en el versículo 24: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beracá, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beracá, que es hasta hoy, y Beracá significa bendición. Y dice, y en el 27 dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado el gozo, librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterio y arpas y trompetas a la casa de Jehová. Amén. Entonces, hermanos, si tú entregas al Señor tus cargas, entregas tu situación difícil, reconoces su soberanía y también te humillas delante de Él y lo adoras, Dios te va a dar la victoria. ¿Y qué te va a llevar? Te va a llevar a ti a ese valle de Beracá. Él transforma los valles. En los valles, la Biblia en los valles representan prueba. Entonces, Dios puede cambiar tu valle en un lugar de bendición, como fue en este caso, que dice la palabra que pues ya ellos ya no tuvieron que pelear. Dios peleó por ellos, les dio la victoria y estuvieron yendo a recoger el botín durante 3 días. Imagínense la cantidad de botín que había. 3 días recogiendo el botín y fueron bendecidos con lo que, ahora sí que con lo que les dejaron los enemigos. Entonces, si usted tiene un enemigo, si usted tiene alguien que, bueno, sabemos que ustedes no son conflictivos ni nada de eso, pero hay algunos lugares donde algunos vecinos no son fáciles de llevar, ¿verdad? Entonces, si es así, pónganle las manos del Señor y dile: Señor, lo pongo en tus manos, tú toma el control de todo
y adoren al Señor, y Él les va a dar la victoria sobre sus enemigos. Amén. Bien, vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor por su palabra y agradecerle también porque Él nos habla a través de su palabra. Quizá estábamos pasando por alguna situación difícil y Dios nos dice: no habrá necesidad de que tú pelees, Jehová peleará por ti y tú vas a estar tranquilo. Amén. Podemos confiar en esa paz, en esa tranquilidad que Dios da. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Tú nos muestras, Señor Jesús, que eres bondadoso con nosotros, que nos ayudas, eres nuestro ayudador, Señor Jesús. A pesar de las circunstancias difíciles, podemos confiar en ti. Podemos confiar en que tú le das esa paz, esa tranquilidad a nuestra alma, que tú puedes, Señor Jesús, darnos también la victoria sobre las circunstancias difíciles, que no hay nada imposible para ti, que tú puedes hacer todo lo que nosotros necesitamos, Señor Jesús. Te pedimos, Dios, por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presentes y está pasando por alguna situación difícil, ayúdalo a descansar en ti. Ayúdalo a poner todas las ansiedades sobre ti, sabiendo que tú tienes control de todo, que tú permitas, Señor Jesús, que podamos tener una semana victoriosa, una semana llena de ti, Señor, que tu gracia, tu favor esté con nosotros siempre, que tú nos ayudes en cada cosa que hagamos, Señor Jesús. En tu bendito nombre lo pedimos, Padre. Amén.